Buenas chicos, les doy la bienvenida a una nueva semana de trabajo virtual. En este video les voy a hacer un resumen de conceptos previos de potencias que vimos en séptimo y octavo que necesitan para su libro de primero medio. Como hay muchos compañeros nuevos y no sé lo que saben, les voy a hacer este video de conceptos anteriores. Y en otros videos les voy leyendo sus páginas de su libro y les voy explicando el contenido de primero medio que estamos trabajando. Entonces en este video solamente haremos un resumen de contenidos que necesitamos y en otro video veremos los contenidos de primero. Así que chicos, vamos a ir a nuestra pizarra. Ahora tenemos una nueva pizarrita que espero les guste. Esta es la pizarra en la que vamos a trabajar. Título, conceptos previos de potencias, que son contenidos que vimos en séptimo y octavo. No vamos a resumir todos, solamente los que necesitamos para ir entendiendo la lectura del libro. Objetivo, recordar conceptos previos de potencias de base y exponente entero. Entonces aquí ya estamos viendo que hay algunas palabras que debemos recordar qué cosa era la potencia, qué era la base, qué era el exponente y qué significa que sea entero. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a tomar cualquier letra, generalmente en su libro toma la letra A, la letra B, la letra N, entonces vamos a respetar eso. Supongamos que tenemos un número cualquiera que lo representamos con la letra A. ¿Sí? Y como el objetivo dice que es entero, entonces este número puede ser un negativo, un positivo o el cero. Y tenemos otra letra que es la N, que también usan en su libro, que va a representar al exponente. ¿Qué era una potencia? Era cuando yo multiplicaba la base, es decir, un mismo número, por él una cierta cantidad de veces. Y esa cantidad de veces me le indicaba algo que se llamaba exponente. Entonces esto, escrito en su libro, lo más seguro es que lo encuentren así. A elevado a n, y lo escriban de esta manera. A por A, por A, por A. Muchas más multiplicaciones me está indicando que yo tomo este número y lo multiplico por él muchas veces. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que diga este n, este número que es el exponente. Entonces esto es n veces. ¿Qué otra cosa tienen que recordar? Bueno, tienen que recordar las partes de una potencia. Este a, que es el número que yo estoy multiplicando, es el que nosotros conocíamos como base. Sí, en este caso vamos a trabajar solo con base entera y la siguiente semana ya vamos a tomar base racional, o sea, decimal, fracción. Y este n que está aquí, este es el que nosotros conocemos como exponente, que es cuántas veces me indica que yo debo multiplicar mi base. ¿Qué otra cosa también sabemos? Que toda potencia tiene un resultado y ese resultado se llama valor de la potencia o solo resultado. En sus libros generalmente lo toman como valor de la potencia. Ejemplo con número, especialmente para los chicos nuevos que no conozco. Supongamos que tenemos la siguiente potencia. Una simple, 2 elevado a 3, una bastante simple. Acá, ¿quién es la base? Es 2. ¿Quién es el exponente? Es 3. Y usted no tiene que hacerme 2 por 3, 6, por favor no. Lo que usted tiene que hacer es tomar este 2 y multiplicarlo por él mismo todas las veces que le diga el exponente. O sea, en este caso tengo que tomar este 2 y multiplicarlo 3 veces por él mismo. Entonces voy a tomar 2 por 2 por 2. De esta manera lo tienen que hacer. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces acá tendríamos la base 2, el exponente 3 y el valor de la potencia como 8. Ya, como dice exponente entero, nosotros también tenemos que llegar a resolver esto. 2 elevado a menos 3. Para eso tenemos que recordar algunas reglas, algunas propiedades y algunas escrituras. Entonces, la idea es que lleguemos a esto. A esta potencia es lo que tenemos que llegar. Pero primero vamos a recordar algunas cosas previas y luego vamos a llegar a esto, que es lo que piden en su libro. Entonces, chicos, primero recordar la potencia, las partes, cómo se calculaban. ¿Qué otras cosas tienen que recordar? Tienen que recordar las escrituras. No es lo mismo calcular, por ejemplo, menos 2 elevado a 2 sin paréntesis que calcular menos 2 así con paréntesis elevado a 2. No es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con la escritura. Cuando yo tengo un paréntesis en mi libro y cuando no lo tengo. Aparentemente representan la misma potencia. Si usted me la ve, me dice, profe, tiene todo igual, solo que esta tiene un paréntesis. Pero para calcularlo es totalmente distinto. Esta que tiene paréntesis me está indicando que la base de la potencia completa es menos 2. Entonces, por la definición, yo tomo menos 2 y lo multiplico por el mismo 2 veces. Hago menos 2 por menos 2 y luego usted me lo calcula con la regla de los signos. Menos por menos, más 2 por 2, 4.
Así se calcularía. Pero esta misma potencia sin paréntesis no me está indicando que la base sea menos 2. Lo único que me está indicando es que la base es 2 y este menos queda fuera. Ese menos yo lo dejo afuera y el 2 es mi base. Es totalmente distinto a este otro ejercicio. Cuidado con la escritura. Entonces lo que yo hago acá es tomar el 2 y aplicarle la definición de potencia, es decir, multiplicarlo por el 2 veces. Pero ese menos no está en la base, está fuera. Entonces conservo ese menos, 2 por 2, 4. Tengo el mismo ejercicio escrito de dos maneras diferentes y me da dos resultados diferentes. Hay que tener cuidado con esa escritura. Veamos otro. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, menos 2 elevado a 3, sin paréntesis, y menos 2 con paréntesis elevado a 3. Acá, por ejemplo, nos va a dar el mismo resultado, pero tiene que ver con los exponentes. Y luego vamos a recordar algo de los exponentes. En este, por ejemplo, que está con paréntesis, el menos 2 es la base completa. Entonces yo voy a hacer la definición de menos 2 por menos 2 por menos 2, 3 veces, como dice la definición de potencia. Primero saco el signo. Menos por menos, más por menos, menos. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces ese me dio negativo. Me voy al de acá. Acá este menos no está en mi base es solo el 2, ese menos está aparte, está fuera. Entonces yo lo voy a tomar, lo voy a dejar acá afuera y voy a hacer la definición de potencia solo con el 2 elevado a 3. Entonces voy a calcular solo el 2 elevado a 3. Va a ser 2 por 2 por 2. Ese menos queda fuera y acá ¿qué me va a dar? Me va a dar 8. Si me fijo en este y este, aunque está escrito de diferente manera, me dio el mismo resultado. Pero en el de acá no me dio el mismo resultado. Y eso tiene que ver con una propiedad de potencia que debemos recordar. Entonces voy a aprovechar de recordarles unas propiedades que necesitamos previas para su libro. Acá un tema de escritura. No es lo mismo calcular esto con paréntesis a sin paréntesis. Entonces, luego, ¿qué debemos recordar? Que hay una regla o una propiedad que es una propiedad de los signos. Vamos a ponerle propiedad número 1. En este caso, ¿qué dice la regla? Que si la base de una potencia es negativa, yo me fijo en su exponente. ¿Para qué? Para saber el signo de mi resultado y no estar haciendo esto de menos por menos, más por menos, menos, porque aquí es fácil, pero si el número es elevado a 7, elevado a 8, elevado a 10, nos va a dar flojera estar multiplicando los signos. Entonces, para eso hay reglas. Propiedad número 1, si la base es negativa, si la base es negativa y el exponente es positivo, me fijo acá que este 2 y este 3 serán positivos, el signo del resultado, varía si es el exponente par o impar. Es par o impar. ¿Qué me doy cuenta acá? Que en este caso la base es negativa y el exponente era par. El resultado tiene signo positivo. Pero si me fijo acá, la base es negativa y el exponente es impar, mi resultado me dio signo negativo. De hecho, podemos hacer otro y luego concluir. Pero la regla es súper simple. En el caso en que sea base negativa y el exponente sea par, es decir, si el exponente es par, el resultado de mi potencia, el signo, siempre va a ser positivo. El signo es positivo. Si, por ejemplo, tomo esta potencia, menos 3 elevado a 2, yo ya sé que va a ser positiva porque la base acá es negativa, el exponente es par, mi resultado debería ser positivo. Y si lo hacemos por la definición, es menos 3 por menos 3. Menos por menos más, 3 por 3, 9. Me dio positivo. Pero si el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Si es impar,
con base negativa, el signo es negativo. Si yo tomo, por ejemplo, este mismo, menos 3, pero ahora elevado a 3, y no quiero hacer esto de la multiplicación de los signos, simplemente me fijo, ¿la base es negativa? Sí. ¿El exponente es par o impar? Es impar. Entonces mi resultado ya sé que es negativo y yo multiplico solo el 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Si lo hago por la definición va a ocurrir lo mismo. Entonces, esta es una pequeña regla que debo acordarme para el libro porque lo utilizan. Saber que cuando la base de una potencia sea negativa y el exponente sea par o impar, yo me fijo, si es par, el resultado es positivo, si es impar, el resultado es negativo. Ya, ¿qué otra cosa necesitamos para su libro? Necesitamos recordar qué era el inverso multiplicativo, porque lo vamos a utilizar. El inverso multiplicativo. Ya. El inverso multiplicativo en palabras simples de un número era por qué número yo lo multiplico para que me dé el neutro. Y el neutro en la multiplicación es el 1. Ejemplo, si yo quiero encontrar quién es el inverso de 2, yo debo pensar por qué número multiplico el 2 para que me dé 1. Ese número es un medio. Si yo multiplico el 2 por un medio, me va a dar 2 partido 2 y eso es igual a 1. Si yo tomo otro, por ejemplo el 3, ¿cuál es su inverso multiplicativo? El 1/3. ¿Por qué? Porque si yo los multiplico, me va a dar 3 partido 3 y eso es igual a 1 que es mi neutro. Entonces yo debo recordar el concepto de inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar en la propiedad del exponente negativo que piden en su libro. Si yo tengo otro, por ejemplo 5 sextos, uno más difícil, ¿quién sería su inverso multiplicativo? El 6/5. La técnica que decíamos el año pasado, así coloquialmente, era como darlo vuelta. Pero realmente la propiedad me dice que es un número que al multiplicarse me tiene que dar 1, me tiene que dar el neutro. Si yo hago lo multiplico, me va a dar 30 sobre 30 y eso es igual a 1. Entonces, recordatorio rápido, el inverso multiplicativo es esto. Esta es la idea. ¿Para qué es esto? Para una propiedad, que es la pregunta que hicimos al principio, acá que dice, bueno, ya hicimos la de exponente positivo, pero nos falta el exponente negativo. Entonces, para que podamos resolver este ejercicio, lo vamos a resolver acá abajo. Aquí abajito. ¿Cómo resolvería entonces esto? 2 elevado a menos 3. Bueno, para eso debo recordar la propiedad del exponente negativo y estas son las cosas previas. Esta propiedad tenía pasos. El primer paso es que la base sea una fracción. Entonces, ese 2 lo voy a convertir en fracción, que sería 2 partido 1. ¿Sí? Ahí lo convertí a fracción. Mantengo el exponente. Ese era el primer paso, que sea fracción. ¿Sí? Que la base sea fracción. Segundo paso. La base la cambio por el inverso multiplicativo. Si se fijan acá ya encontramos el inverso de 2, que sería un medio. Entonces cambio la base por su inverso, que es un medio. Ahí está. Entonces utilizo el inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. Y automáticamente, como cambié la base, también cambió el exponente. Entonces, si el exponente era negativo, ahora el exponente queda positivo. Entonces, resolver una potencia de exponente negativo era resolver la potencia en positivo de su inverso. Eso es lo que hay que hacer y es lo que está en su libro, pero aquí se lo explico con pasos. Ahora yo simplemente lo calculo. Un medio elevado a 3 va a ser, por definición, un medio por un medio por un medio. Y eso simplemente va a ser 1 partido 8, o también lo puedo escribir como potencias, 1 y abajo 2 elevado a 3. Cualquiera de las dos escrituras está correcta. Si hago otro, hagamos otro. Por ejemplo, queremos calcular la siguiente potencia. Le colocamos paréntesis para que entendamos que es toda esa la base y supongamos que queremos calcular un medio elevado a menos 2.
Ya, como el exponente es negativo, yo no puedo llegar y hacer la definición, sino que tengo que recordar esta propiedad del exponente negativo. ¿Cuál es el primer paso? Que sea fracción. Ya está listo. Segundo paso, utilizar su inverso. Entonces, el inverso de un medio es 2. Lo puedo escribir como 2 partido 1. Y luego cambiar el exponente negativo a positivo. Entonces, eso va a ser solo 2. Y ahora que ya está positivo y ya puedo usar la definición, lo calculo. Va a ser 2 elevado a 2, que es solamente 4. Esto es 2 partido 1 por 2 partido 1, y eso me va a dar 4, o 4 partido 1. Y ahí estaría calculado. Sí, chicos, entonces, para su libro necesitamos saber estos conceptos, porque su libro parte desde el inverso negativo, parte desde acá, desde el exponente negativo y utilizando el inverso. Entonces, estos son los conceptos previos que necesitamos para usar su libro. Necesitamos saber qué cosa era una potencia, cuáles eran las partes, la diferencia que hay entre calcular con paréntesis y sin paréntesis, la propiedad de cuando sea base negativa, qué signo va a tener cuando sea par y cuando sea impar el exponente, y recordar que era el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque en su libro lo utilizan en una propiedad que es esta, la propiedad del exponente negativo, y debo recordar sus partes. Eso, chicos, espero que les sirva. Todas las dudas me las hacen por correo o me mandan un mensaje, y en el siguiente video vamos a ir mostrando las páginas de su libro y las vamos a ir explicando. Espero que estén muy bien.